Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Hoy que es martes 2 de mayo, estrenando mes del 2023. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, comenzamos. El Pleno de la Corte invalidó disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Guerrero, que creaban un registro estatal como órgano desconcentrado. Publican proyecto del ministro Pérez Dayán que propone invalidar la totalidad de la primera parte de las reformas político-electorales. La segunda sala revisará norma que impide que una persona comparezca por su propio derecho en un juicio laboral. La Casa de la Cultura Jurídica de Torreón, Coahuila, memoria histórica de la justicia federal. Vámonos con toda la información. Muy buenas noches. En su sesión de este martes, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionalidad que la Ley de Archivos de Guerrero creara un registro estatal de archivos. También invalidó que el Archivo General de ese estado fuera establecido como dependiente de la Secretaría de Gobierno local. El legislador local no le es disponible crear un registro estatal de archivos, pues ello duplica funciones e información, siendo que la ley general que rige la materia ya prevé la existencia de un registro nacional. También voy a votar por la invalidez del 65, fracción novena, porque prevé como miembros del Consejo Estatal de Archivos a los presidentes de los consejos municipales en forma abierta, es decir, a todos los consejos municipales de todos los municipios que conforman la entidad federativa, lo que a mi juicio genera inseguridad jurídica, ya que existen consejos municipales en algunas materias muy específicas, sin que se advierta la existencia de consejos municipales en materia de archivos. En esta sesión, el Pleno culminó con el análisis y resolución de la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley de Archivos de Nayarit. El Pleno determinó también que el Congreso local no incurrió en omisión legislativa al no prever la notificación de venta de un acervo o archivo privado de interés público, debido a que la norma local somete a lo dispuesto en la Ley General en esta materia. El ministro ponente Alberto Pérez Dayán, una vez recibidos los alegatos correspondientes, decretó el cierre de instrucción, motivo por el cual hizo público el proyecto con el que propone resolver las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna parte de las reformas político-electorales. La Suprema Corte hizo público el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán sobre las impugnaciones de diversos legisladores contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, la primera parte de las reformas político-electorales mejor conocidas como Plan B. El proyecto propone invalidar totalmente las reformas, pues identifica violación al procedimiento legislativo. Argumenta que los diputados de Morena hicieron suya la iniciativa que minutos antes había presentado el Ejecutivo Federal en sesión de 6 de diciembre de 2022, y porque se aprobó de manera económica que a las dos iniciativas se les diera urgente resolución, por lo que se dispensaron todos los trámites legislativos y se dio la discusión y votación inmediatamente. Es decir, porque la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, detalla el ministro ponente, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de la exposición de motivos, hay razones para justificar el supuesto de urgencia. Destaca que el decreto fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática. El asunto aparece listado para ser analizado por el Pleno de la Corte el 8 de mayo próximo. El proyecto completo puede ser consultado en el sitio web de la Suprema Corte. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. Y en la UNAM se analizaron diversos criterios que ha emitido el máximo tribunal del país, esto en materia de alimentos.
En el ciclo de conferencias sobre el derecho civil que organiza la Facultad de Derecho de la UNAM, se analizaron criterios relevantes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de alimentos. Dentro de los criterios relevantes que se han emitido, tenemos que nos habla que los alimentos a menores de edad tienen una triple dimensión. Esto es, no solamente es un derecho a su favor, sino también una responsabilidad y obligación para los progenitores y también un deber de garantizar su cumplimiento por parte del Estado. La jueza María Margarita Gallegos explicó que en esta materia hay otros principios constitucionales que están inmersos, como la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos, el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a un nivel de vida digno y adecuado, el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. La impartidora de justicia resaltó uno de los últimos criterios que ha emitido la Corte para garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso efectivo a la pensión alimenticia. Que es el relativo a las medidas que se pueden tomar para que el deudor alimentario cumpla con su deber de proporcionar los alimentos. Y se refiere precisamente a la restricción de salir del país al deudor alimentario de un menor de edad, que establece que es proporcional siempre que media una debida valoración judicial del caso concreto. Y es una interpretación del artículo 48, fracción 6 de la Ley de Migración. Aseguró que esta medida ha funcionado para que los deudores alimentarios le cumplan a sus hijos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en su sesión de este miércoles, la segunda sala de la Corte analizará un asunto que tiene que ver con el derecho a una defensa adecuada, esto en materia laboral. De la lista de asuntos que resolvería la segunda sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo en revisión por el que la sala se pronunciaría sobre una norma en materia laboral que impide que una persona comparezca a juicio por su propio derecho si no tiene licenciatura en Derecho, y en su caso, si esa limitación vulnera los derechos de no discriminación y defensa adecuada. Hay otro amparo en revisión por el que la sala abundaría sobre los alcances del derecho a la consulta previa de las personas y comunidades indígenas cuando, por una obra pública de infraestructura, se afecten tierras, territorios o recursos naturales de los que dependa la preservación de su cultura. También definiría cómo restituir a una comunidad indígena en sus derechos a ser consultada de manera previa, libre, informada y de buena fe, así como a la protección de su territorio, cuando la obra pública que obligaba a la consulta concluyó y, por tanto, sería imposible restituir las cosas a la situación que guardaban antes al juicio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Defensoría Pública Federal ofrece servicios de orientación, asesoría y representación legal a los trabajadores que así lo soliciten. En México, la ley contempla la protección de las y los trabajadores sin importar la pertenencia o no a un sindicato. Gabriela Ruiz, asesora jurídica especializada en temas laborales, explicó que las personas tienen protección legal aunque no estén afiliados a una organización dentro de su empresa, institución o industria. El derecho a la libre sindicación da la oportunidad, como ya lo comenté, de pertenecer o no a un sindicato o de manifestar el deseo de no formar parte de alguno. Esto no excluye por ningún motivo los derechos laborales que puedan estar contenidos ya sea en un contrato individual o en un contrato colectivo de trabajo. La Defensoría Pública Federal cuenta con personal especializado en atención a temas laborales. Nosotros podremos brindarle a los trabajadores que tengan dudas en cuanto a sus derechos sindicales o laborales mediante cualquiera de los servicios que brinda el instituto, ya sea mediante una orientación, una asesoría o bien una representación. La Secretaría del Trabajo reporta que casi 4 millones de personas trabajadoras en México tienen un contrato colectivo de trabajo y tienen derechos, aunque no pertenezcan a un sindicato. Vámonos a otras cosas. Fíjese que en Morelos, juzgadores federales impartieron a hijos de trabajadores del Poder Judicial Federal un curso sobre derechos humanos. ¿Qué tal si imaginamos un árbol de manzanas, en donde cada manzana es un derecho? Con metáforas y juegos, juzgadoras federales impartieron el curso Derechos Humanos para Niños, Niñas y Adolescentes en el 18º circuito con sede en Morelos.
Los organizadores les dieron la bienvenida a los hijos de los trabajadores. Ustedes son, por lo tanto, también corresponsables de que los derechos se cumplan, se ejerzan y se protejan. Van a aprender jugando y siéntanse todos con la libertad de hablar, de decir lo que piensan, de decir lo que quieren. La introducción a los derechos humanos les correspondió a la magistrada Nancy Ortiz y la jueza Erika Nayeli Torres Santiago. La jueza Ana Columba Contreras habló de los derechos de la infancia y la juzgadora Marta Eugenia Magaña López de las violaciones de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Heriberto Ochoa Tirado. Gracias, Heriberto. Vámonos rápidamente a una pausa. Es muy rápida y regresamos con más noticias. Más adelante, infantes migrantes son víctimas de acoso y explotación sexual. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. Lo invito a ver el siguiente trabajo especial sobre el patrimonio que resguarda la Casa de la Cultura Jurídica, esto en Torreón, Coahuila, y los servicios que también ofrece la población. Un inmueble es un documento. La Casa de la Cultura Jurídica de Torreón es un testimonio de esta ciudad coahuilense. Detrás de esas bardas se vislumbraba la Casa Lee. En el sótano de la casa principal de la propiedad, personas de la comunidad china se escondieron para no ser masacradas en 1911. Años después, en ese jardín, pastaban las vacas que sentaron las bases para el desarrollo de la industria de lácteos en la localidad y una de las más importantes del país. Pues es muy emblemático por todo lo que representa para la laguna. Primero, por el lugar en que está ubicado, con la matanza que hubo en esta región de los chinos, cómo se fue evolucionando, porque pues Torreón realmente es una ciudad nueva, tiene alrededor de 114 años. Hoy es el espacio que acerca la labor de la Suprema Corte de Justicia a la ciudadanía en la región y que permite difundir el conocimiento sobre los derechos de las personas. Busca que la gente conozca sus derechos, que el abogado, el litigante, abogadas, abogados, pues también puedan tener una mejor defensa de esos derechos, puedan preparar las defensas y por supuesto que quienes imparten justicia pues estén más capacitados en su labor diaria, ¿no? La apariencia actual de la casa data de 1970. En los años 90 recibió el archivo histórico de los juzgados de distrito en La Laguna y en 2002 la documentación histórica del tercer juzgado de distrito de Piedras Negras. La Suprema Corte la adquirió en 2005. Recibió el nombre de Raúl Castellano Jiménez, abogado y político de Coahuila, quien fue ministro de la Corte de 1961 a 1973. La Casa de la Cultura brinda talleres, cursos, seminarios y diplomados en diversas materias, por ejemplo, amparo y derechos fundamentales. Nos permite tener mucha información, un lugar en donde los abogados o no abogados se pueden acercar para conocer tanto en la materia del derecho como cuestiones de tipo histórico y cuestiones de tipo cultural. Es archivo de valiosos expedientes que aportan a la construcción de la historia de los procesos judiciales en México. El más antiguo de su acervo, de 1936, sobre un caso de robo de ganado. Su biblioteca cuenta con más de 20,000 volúmenes sobre las diversas materias del derecho, así como compilaciones de normas vigentes. Además, es un módulo de acceso a la información. Todos nuestros servicios son gratuitos, están dirigidos al público en general. Entonces, que aprovechen este servicio que, y quiero resaltarlo, es el único tribunal máximo, la única Suprema Corte de Justicia en los países que hay
que ofrece este tipo de servicios a toda su población. Tenemos espacios muy accesibles para toda la gente, tenemos espacios donde pueden utilizar internet, tenemos espacios donde hay computadoras, entonces estamos completamente diseñados para que la gente pueda aprovechar estos servicios que da la Corte. La Casa de la Cultura Jurídica de Torreón es uno de los 36 recintos distribuidos en los estados de la República, mediante los cuales la Suprema Corte de Justicia busca robustecer su relación con la sociedad, promover la cultura jurídica, favorecer el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Pues ahí el trabajo precisamente de parte, desde luego, lo que se hace en la Casa de la Cultura Jurídica. Oiga, informarle que, como ya le hemos venido señalando, a partir de este mes de mayo, el canal del Poder Judicial de la Federación ha modificado su programación, y esto con el fin de ofrecer contenidos jurídicos, documentales y también culturales. Parte esencial de esta nueva propuesta es una oferta de emisiones informativas que van a respaldar la difusión de las importantes tareas del Poder Judicial de la Federación. En esta nueva estructura, las sesiones del Pleno y de las salas, así como también la de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se mantienen en vivo con repeticiones vespertinas. A partir de hoy, las transmisiones del canal del Poder Judicial de la Federación inician a las 7:30 de la mañana y concluyen a la 1:30 de la madrugada. Como parte de estos cambios, hoy iniciamos con un corte informativo a las 2 de la tarde. A las 19:30 le presentamos nuestro avance informativo y a las 20:30 horas, como ya es habitual, el noticiario nocturno con su repetición ahora a la medianoche. Además, se contará con distintas barras programáticas, entre ellas la de opinión a las 21 horas, así como documentales, musicales, películas nacionales, internacionales y miniseries. Esta es parte de la nueva programación del canal del Poder Judicial de la Federación. Y nos va a dar, por supuesto, mucho gusto que siempre nos acompañe. Si bien el Tribunal Electoral continúa operando bajo un sistema de jurisprudencia tradicional, sus criterios han buscado garantizar el ejercicio de los derechos políticos de toda la población. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha buscado maximizar la predictibilidad de sus decisiones para ofrecer una justicia pronta, expedita y cercana a la gente. Así lo aseguró su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, al participar en la conferencia magistral, precedente judicial y la interpretación de la jurisprudencia. La Sala Superior se ha ido ciñendo al parámetro de los fallos previamente emitidos, desarrollando líneas jurisprudenciales y construyendo sobre los argumentos expuestos en casos previamente estudiados. En el acto, realizado desde el estado de Yucatán, el magistrado presidente recordó que si bien la reforma judicial de 2021 transformó el sistema legal, agilizando la resolución de los juicios, estos avances aún no han llegado al sistema electoral. Sin embargo, ese cambio de paradigma no se ha concretado formalmente en la justicia electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue operando bajo un sistema de jurisprudencia tradicional. Al final, Rodríguez Mondragón celebró que a nivel nacional se haya creado certidumbre jurídica a través de diversas líneas que de cualquier manera permiten dar respuestas seguras para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unión Europea y Naciones Unidas llamaron al Estado mexicano a garantizar medios de comunicación libres, plurales e independientes. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU documentó que tan solo en 2022 fueron asesinadas al menos 18 personas defensoras de derechos humanos, 9 periodistas y 5 trabajadores de medios de comunicación. Para revertir esta situación, el gobierno federal, en coordinación con la Unión Europea y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, anunciaron la campaña Frente a la Libertad. Es un llamado a que todas las autoridades y todos los particulares nos comprometamos con la protección de las personas que son garantes de nuestros derechos, porque las defensoras
y defensores de derechos humanos y los periodistas son los garantes de nuestros derechos, de nuestro derecho a la libertad de expresión en particular. Las agresiones a periodistas y personas defensoras continúan en México. Los estados con mayores agresiones reportadas fueron Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México, que no ha dejado el primer lugar. Ante este contexto, funcionarios señalaron que es necesario generar una nueva cultura de convivencia para reconstruir la paz en el país. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, anunciaron que este miércoles serán presentados los nombres de los ganadores de la 5ª edición del Premio Brecht Valdés de Periodismo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos dirigidas al Estado mexicano. Señala que una vez recibidas por la vía institucional, serán turnadas a la coordinación correspondiente. Esto en un plazo no mayor a 10 días hábiles para iniciar formalmente su análisis, trámite, coordinación, implementación y seguimiento. Un juez de control con residencia en el Estado de México vinculó a proceso a Edgar N., uno de los 3 imputados por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, relacionados con el fraude por más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. Al concluir el proceso para legitimar los contratos colectivos de trabajo, las autoridades dieron a conocer que fueron validados 17,011 contratos colectivos y que será hasta el 31 de julio cuando concluye el plazo para validar los contratos aún en trámite. Bajo el argumento de dedicarse al impulso de proyectos personales y políticos, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, presentó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de esta fecha. El Partido Verde en la capital del país presentó una iniciativa para modificar la ley orgánica del Poder Judicial local, con el fin de crear juzgados especializados en violencia familiar y de género. La iniciativa ayudaría a evitar que los infantes sean separados de sus madres. Especialistas analizaron los riesgos que enfrentan los infantes en contextos de movilidad y las principales violaciones a sus derechos humanos. El derecho a la familia y a la seguridad de la infancia son las garantías más afectadas por la migración. Cuando uno de sus padres se ve obligado a migrar, se rompe el vínculo familiar. Y en caso de que niñas y niños migren en familia, advirtieron investigadores en la UNAM, se vulnera su integridad física, pues caminan más despacio, pasan hambre, frío, pueden ser detenidos, expuestos al crimen organizado, separados de sus padres o ser víctimas de tráfico de personas, entre otras afectaciones. Está considerado como grupo vulnerable y por su situación es doblemente vulnerable. Y si hablamos de que ese niño, de que esa niña migrante, pues también es propiamente indígena, pues ahí su situación cambia. Durante el conversatorio Derecho Migratorio Hoy en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, subrayaron que solo por su condición, la infancia migrante es víctima de diversas violencias transversales y dicha vulnerabilidad se agudiza en razón de género. Las personas que llegan a montarse en este tren llamado La Bestia, el alto índice de violencia sexual que sufren las mujeres, y no hablamos de mujeres precisamente de más de 18 años, sino niñas que a veces tienen que venir disfrazadas o sí, ¿no?, caracterizadas como niños precisamente para evadir esa violencia. Indicaron que otro derecho afectado de la infancia migrante es a la educación, la cual no está garantizada en ningún momento de su trayecto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El gobierno de Brasil acusó a Google de promover una campaña negativa contra el proyecto de ley conocido como PL de las fake news. La versión brasileña del buscador muestra un enlace al artículo que aumenta la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil. Se solicitó su retiro, una multa por un valor máximo del 20% de sus ingresos brutos y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Las protestas realizadas en los alrededores del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Uruguay por simpatizantes del ex candidato presidencial Antonio Cubas, tras haber denunciado fraude electoral en los comicios del pasado domingo,
han causado al menos 42 arrestos y 10 policías heridos. Demandan un conteo manual y una auditoría informática. El gobernador de Vermont, Phil Scott, firmó un proyecto de ley que convierte al estado en el primero del país en cambiar su ley de suicidio médicamente asistido para permitir que las personas con enfermedades terminales de otros estados puedan aprovecharla. El gobierno de Biden enviará 1.500 soldados adicionales a la frontera sur de Estados Unidos ante la previsión de una afluencia alta de inmigrantes con el término del Título 42. Los militares asistirán en funciones administrativas, por lo que no realizarán acciones policiales. En los últimos días se registraron 7,000 detenciones de migrantes irregulares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. El INAI llamó al Senado a subsanar la omisión en la que ha incurrido y a cumplir con los amparos que le ordenan designar a los 3 comisionados que se encuentran pendientes. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpuso un recurso ante la Suprema Corte para insistir en que se le permita sesionar con 4 comisionados ante la falta de nombramiento de 3 de sus integrantes. Así lo informó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, después de que los 4 comisionados intentaron realizar una sesión extraordinaria que finalmente cancelaron por falta de quórum. Se presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia en contra de ese acuerdo y se desarrollan diversos argumentos técnicos y jurídicos, naturalmente en defensa de esa reclamación que estamos haciendo para que se pueda conceder al INAI la posibilidad de sesionar con 4 comisionados en tanto se nombran a los comisionados faltantes. En el INAI, aquí sí queremos cumplir con la Constitución. Confiamos plenamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La comisionada presidenta condenó los ataques constantes que ha recibido el INAI y las amenazas de desaparecerlo, por lo que hizo un llamado a la sociedad para que defienda a ese instituto. Aclaró que tienen ya 3.296 recursos de revisión que están en trámite, de los cuales 1.200 están listos para resolverse en cuanto tengan quórum. La comisionada Norma Julieta del Río aclaró que siguen trabajando, aunque denunció que desde el gobierno federal se están haciendo llamados para que los sujetos obligados no contesten las solicitudes de información. Porque nos dicen, ya no vamos a entregar nada. Y le pregunto, ¿quién les ha dicho? Dice, bueno, pues no puedo decirle, pero es así como el segundo de a bordo. Entonces yo vi el organigrama, dije, pues el segundo de a bordo debe ser el secretario de Gobernación, ¿verdad? Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 3 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En marzo, las remesas sumaron 5.193 millones de dólares, un aumento anual de 10.9% respecto al mismo mes de 2022, y el monto más alto en lo que va del año. La Financiera para el Bienestar lanzó una tarjeta con la que connacionales que radican en Estados Unidos podrán enviar hasta $2.500 con un pago de comisión bajo. Según datos del INEGI, la confianza empresarial sobre la situación económica del país y de sus empresas, así como sus expectativas para el futuro, mejoró en abril, hilando 3 meses de crecimiento mensuales. Sin embargo, sumó 11 meses consecutivos por debajo de su nivel de 2022. Analistas encuestados por el Banco de México mejoraron su proyección de crecimiento para la economía del país a 1.6%, superior al 1.4% de marzo, y estiman que el 2023 cierre con una tasa de interés de 11.25%, con una inflación de 5.05% desde un 5.15% de la encuesta anterior. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Pásela muy bien. Muy buenas noches. Jesús Kumate logró erradicar la mortandad por